El proyecto One Ball One Hour es un proyecto que intenta fomentar hábitos de vida saludable. Inicialmente lo desarrollamos para nuestros jugadores del club, pero luego pensamos en hacerlo extensivo también a las familias. Después pensamos en hacerlo extensivo a los centros educativos. De hecho, hemos contactado ya con algún instituto y algún colegio y con el concejal de educación. Y luego pensamos en hacerlo extensivo al público en general y contactamos con el ayuntamiento, concejal de deportes, incluso con el propio alcalde, que le pareció fenomenal, y también con la gerencia del Hospital de Sagunto, que nos ha dado su apoyo. Y de ahí han surgido estas charlas que, como ves, no solamente es para el club, sino son charlas abiertas al público en general, y por eso, porque hemos ido haciendo la población diana, digamos, del proyecto cada vez más. Pero al final es intentar fomentar los hábitos de vida, sobre todo en niños. El objetivo fundamental es en niños y adolescentes. Nosotros contactamos con la Fundación Pau Gasol, que se dedica a eso, a fomentar hábitos de vida saludable en niños y adolescentes. Ellos tienen diversos estudios, etcétera, que demuestran que hay que mejorar mucho esos hábitos de vida en nuestros chavales. De hecho, estuvimos en Madrid en una presentación de su estudio, contactamos con ellos y hemos tenido varias reuniones online en las que hemos explicado nuestro proyecto y les ha encantado y digamos que nos apoyan. Como anécdota, en uno de esos eventos que estuvimos con ellos estaba la ministra de Sanidad y también le explicamos nuestro proyecto y le encantó. El proyecto, aparte de las charlas que estás viendo, tiene otra vertiente fundamental, que es un estudio clínico. Es un estudio clínico que estamos desarrollando en los chicos del club. El estudio es un estudio que está aceptado por el Comité Ético de Investigación del Hospital de Sagunto, es decir, que es un estudio serio y validado, digamos, y que cumple toda la normativa. Y consiste en que a todos los chicos del club, en el mes de septiembre, les hicimos, voluntariamente a los que quisieron venir, aunque vinieron casi todos, les hicimos un examen médico muy completo, en el que les pesábamos, les medíamos índice de masa corporal, porcentaje de grasa, porcentaje de masa magra, les hicimos una espirometría, un electrocardiograma, una serie de medidas médicas, y luego también les pasamos una serie de cuestionarios que son cuestionarios validados, ¿no? que son cuestionarios validados específicamente para algunos medir hábitos de vida en estos chicos. Pues había un cuestionario de dieta, un cuestionario de sueño, un cuestionario de tiempo que dedicas a pantallas, un cuestionario de tiempo que dedicas a actividad física, y creo que ya está. Era una serie de cuestionarios y con todo eso hemos hecho una base de datos en la que ya podemos detectar el porcentaje, digamos, por ejemplo, de chicos que pueden estar en sobrepeso o con tendencia a la obesidad, o podemos detectar con los cuestionarios si existe algún problema de hábitos en nuestros chicos. Pero es que además la idea es, durante este año, hacer digamos, una serie de actuaciones, un programa de actuaciones, entre ellos las charlas, para intentar fomentar estos hábitos y mejorarlos, haciéndoles llegar información tanto a los chicos como a las familias. No están viniendo mucho a las charlas, por eso nuestra idea es hacer otra serie de actividades con ellos, pues actividades del tipo vídeos cortos en redes sociales o en nuestra página web, o incluso hacerles charlas más específicas, intentar incidir, darles información sobre cuáles son los hábitos de vida más adecuados, ¿no? Y a ver si pueden mejorar. Con la idea de, a final de temporada, volver a hacer una nueva medición de todos los parámetros médicos estos que te digo, y otra vez pasarle todos los cuestionarios y comparar con septiembre para ver si durante este año, con toda esta información, las charlas y con todas las actuaciones que estamos intentando hacer en ellos, ver si a final de temporada han mejorado esos hábitos de vida saludable, tienen mejores respuestas en el cuestionario o tienen menor grado de obesidad, por ejemplo. Esa es la idea del proyecto, digamos, del estudio clínico que estamos desarrollando. Y luego también haríamos otra tercera medida al año para ver si esos cambios se han mantenido a lo largo del tiempo. Son ese es el objetivo real, es hacer una campaña, digamos, de fomentar hábitos de vida e intentar medir en una población que es nuestros chicos, intentar medir si resulta eficaz.
digamos, esta campaña. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, gracias por la oportunidad de estar aquí. Como ha dicho Rodo, el equipo de básquet al final ha tenido esta iniciativa que a mí me pareció increíble, el poder un poco generar esos hábitos de salud en la población, tanto adulta como infantil, porque al final ellos son el reflejo de lo que somos nosotros. Así que tanto abuelos, padres, madres de todo tipo, ellos se fijan en nosotros. Así que hay que dar ejemplo. Y queramos o no, almuerzos y meriendas los hacemos tanto adultos como niños. Somos muy del esmorzaré también, se ha puesto muy de moda, se nos va de las manos muchas veces. Y en otras ocasiones, pues yo creo que pasa lo de no sé qué comer, no sé qué tal, paso por un sitio, me compro algo, jolín, pues a veces tener un poco esos recursos que podemos tener en casa. Así que vamos a hacerla un poco general. A mí me gusta que me interrumpan durante la charla las veces que queráis, que comentemos, que hablemos, porque si no es como un poco aburrido que esté yo todo el rato hablando, ¿vale? Si me quedo aquí, ¿veis bien todos? ¿Sí? Tu sitio no. Tu sitio no. ¿O me pongo detrás? ¿Me pongo aquí detrás mejor? Vale. Es que soy de moverme, entonces por eso. Vale. Entonces, una pregunta que quería lanzar al principio. ¿Desayunar es obligatorio? ¿Sí? ¿Por norma general más o menos? Vale. Desayunar. Si es obligatorio o debería ser obligatorio. Vale. ¿Y esa misma dinámica la aplicamos a los niños? Sí. Muy bien. ¿Y en cuanto a la merienda, pensamos que es necesaria o no? Sí, yo creo que también. Bueno, llevan mucho tiempo enseñándonos o vendiéndonos la importancia de las 5 comidas al día, ¿no? Vale. Pues ahora llego yo aquí y digo que no. ¿Vale? Ni una cosa es necesaria ni la otra tampoco. ¿Vale? El cuerpo necesita lo que necesite. Cuando tenemos hambre, tenemos hambre. No es obligatorio comer, ni los adultos ni los niños. Si no tenemos hambre, no la tenemos. Y encima, si lo que provocamos es que estamos comiendo por comer y encima no es algo saludable, aún la hemos liado un poco más. O sea, esto es como cuando los niños se levantan, hay que desayunar, te tienes que tomar algo antes de irte al colegio. No tengo hambre, no me apetece, me acabo de levantar, porque se levantan con 5 minutos antes, muchas veces antes de ir al cole. No hace falta obligarles, ¿vale? Yo soy una estricta en cuanto a eso. No es necesario, si no tienen hambre, no tienen hambre. No pasa nada, es preferible que se lleven más almuerzo, si quieren, a que les estemos obligando a tomarse a lo mejor un vaso de leche con galletas que encima son unos carbohidratos rápidos, de absorción rápida, que les va a pegar un chute de azúcar, nada más habérselo tomado, y a la hora y media posiblemente estén en clase medio durmiéndose, ¿vale? Y al adulto nos pasa lo mismo, si nos levantamos, nos ponemos a mojar las galletas en la leche y demás, a la hora y media tenemos la modorra que digo yo, y eso no es porque no hayamos dormido esta noche, es por el pico de azúcar que nos hemos metido nada más levantarnos. Entonces por eso digo que una cosa es que nos levantemos con hambre, ok, perfecto, pero si te levantas con hambre, desayuna bien, desayuna cosas que tocan, no azúcares rápidos y procesados, ¿vale? Entonces, para mí, ¿qué es lo importante sobre todo? Y cuando hablamos más de la población infantil todavía, una presentación atractiva de la comida, ¿vale? Verse apetecible, verse ordenada, verse... Un ejemplo más sencillo es cuando hablamos de la cena. Pues no es lo mismo poner un trozo de merluza hervida con un trozo de patata y hervido aburrido, que si esa merluza a lo mejor la metemos en el horno mezclada con un poco de brócoli, con un poco de patata, incluso con un poco de queso por encima. Cuando lo sacas es diferente, es mucho más apetecible, ¿vale? O un trozo de pechuga ahí a la plancha y ya está. Jolín, pues vamos a jugar con las especias, vamos a ponerle un poco de tomate triturado, vamos a ponerle, ahora se ha puesto de moda los chips de boniato, que se llama, pues en vez de la patata normal hervida, pues haces unas varillitas de boniato al horno, con un poco de especias. La cosa cambia, no es lo mismo, y es normal que en muchas ocasiones población adolescente o niños diga, a mí esto no me gusta y esto no lo quiero. Pues obviamente, yo tampoco me como un trozo de merluza hervido aburrido en el plato, ¿vale? Entonces hay que darle un poquillo de forma. Lo que os decía, el sabor que el sabor sea bueno, el condimentarlo, el probarlo antes de servir, se nos olvida muchas veces eso. Servimos las cosas en la mesa y entonces dices, uy, pues no tiene sal, uy, pues no le he puesto aceite, pues vamos a probar las cosas, eso es algo importante que no solemos hacer tampoco.
Involucrar a los niños en esa alimentación es súper importante. Cuando ellos saben lo que se están comiendo, es mucho más sencillo. Cuando han participado en el proceso, y lo digo y lo sé, porque yo he visto muchas veces en los talleres como se le ha ofrecido al niño a jugar con, no sé, un brócoli, que, ¡buah, qué asco, eso que mal huele, a mí eso no me gusta! Y además, cuando juega con él, cuando lo pones en un plato, lo pones en una pizza, lo pones en un tal cual, no sé qué, luego se lo come, porque sabe lo que es, porque sabe la procedencia hasta que llega al plato, qué es lo que ha pasado con él. Entonces eso es súper importante, el involucrar al resto. Y los ingredientes de calidad, obviamente. No es lo mismo nunca un alimento ultraprocesado que llamamos a día de hoy, no es lo mismo que un alimento procesado. Procesadas pueden ser muchas cosas. Incluso una verdura troceada, congelada, que no lleve nada añadido, ya se puede llegar a considerar un procesado, pero no es lo mismo que un ultraprocesado que ha pasado por muchos más procesos antes de ser lo que es, como si fuera un donut, ¿vale? Entonces eso es súper importante para mí. Crear los hábitos, lo que decía un poco al principio, dar ejemplo. ¿Cuántas veces he visto yo en consulta decimos, no, es que hay que comer o cenar con agua? Pero luego el adulto está al lado del niño tomándose un refresco o con el vino o con la cerveza. Eso no es un ejemplo. No podemos exigirle a la persona que nos ve como su superhéroe, porque al final nos ven así en muchas ocasiones, cuando no estamos haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces, aunque a veces fastidie, pues hay que ver un poco esa forma también. El permitirnos, tanto los niños como los adultos, ese capricho ocasional. No pasa nada porque un día eso, hagamos el almuerzo, nos comamos el bocadillo de tortilla de patata con alioli, con la cervecita, sí, pero de manera puntual, no de manera diaria, ¿vale? La cosa cambia, al final lo sabemos. Enfermedades metabólicas, síndrome metabólico que engloba pues eso, problemas cardíacos, hipertensión, colesterol, diabetes, todo eso viene relacionado, la mayoría de ellas, con el sedentarismo que tenemos a día de hoy con la alimentación. Adelante, sí. Otra de las cosas que a mí tampoco me gusta es el castigar con la comida, ¿vale? Al final, la alimentación tiene que ser algo positivo, tiene que ser, si es un momento en familia, perfecto, si es un momento social, perfecto, pero no el castigar con la comida. Al final eso crea un mal hábito también y una mala relación con esa comida. Entonces se puede castigar de otras muchas maneras, pero la comida es la que es. Y lo que decía, dejar que participen en la cocina. Eso es algo que yo repito constantemente porque creo que es súper importante para ellos. Alimentos a evitar, que decíamos un poco. La bollería industrial, creo que eso lo tenemos claro todos, galletas, bollería, tartas, chucherías. Muchas veces yo en consulta me preguntan, ¿pero no hay unas galletas sanas? No, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final llevan muchos ingredientes añadidos. Yo siempre digo que cuando hay en un paquete ya solamente 5, ya me parecen demasiado, 5, o sea, más de 5 ingredientes en un paquete, yo ya lo descarto, ¿vale? Entonces, si queremos hacer galletas, lo siento, pero se hacen en casa. O se compran en momentos puntuales de hoy he comprado este paquete, nos lo comemos y ya está. Las galletas María llevan muchísimo azúcar, es una harina muy refinada también y nos produce ese pico rápido de azúcares. Entonces, claro, al final eso al rato nos produce más hambre también. Así que por eso digo que es importante pues ese tipo de cosas, ahora luego pondremos ejemplos, pero sustituirlo por, o bien porque cocinemos algo en casa, ahora pondré algún ejemplo también, o bien por un trozo de pan con algo, ¿vale? Los embutidos procesados, chorizo, mortadelas, ¿cuántas veces? En los adultos a lo mejor ya no utilizamos tanto, pero ¿cuántas veces se le pone a un niño un bocadillo con chorizo, con mortadela? ¿Vale? Una cosa es que pongamos un jamón serrano, que tiene menos ingredientes, tiene menos cosas añadidas, un york o un pavo, que nos fijemos un poco en la etiqueta que sea al menos pues eso, un 90% carne aproximadamente, que los hay, que hay que buscarlos, que son un poco más caros, sí, o sea, yo eso soy realista. El atún, si es para adultos sí, si es para niño un poquito con ojo por la edad, ¿vale? Por el tema de los metales pesados, pero sí venden atún al natural, de hecho, yo siempre prefiero incluso lata de atún al natural y que le echemos un chorrito de aceite si queremos, antes que comprarlo ya con el aceite. ¿Vale? Incluso hay latas hasta de salmón también, que es muy parecido al del atún, la lata es muy parecida y es de salmón.
también es una buena opción. Los quesos también son una buena opción. O sea que hay variedad, ahora pondremos ejemplos. El tema de las bebidas azucaradas, la típica manía un poco del brick de zumo, o salgo por ahí y me pido un zumo, todo ese tipo de cosas. Ahora se ha puesto muy de moda, que de hecho en el equipo de básquet hemos analizado parte de eso, del consumo de bebidas energéticas, ¿vale? A día de hoy los adolescentes están consumiendo muchas bebidas energéticas y vamos a ver un poco en el equipo cómo está repercutiendo en el sueño de esos adolescentes, ¿vale? Porque al final durante el sueño se produce el crecimiento, entonces es fundamental que ese descanso sea muy bueno, ¿vale? Y en los adultos también, obviamente. Y luego los azúcares añadidos, pues bueno, a lo mejor la mayoría nos hemos acostumbrado a eliminar el azúcar, pero muchas personas ponemos edulcorante. Y el edulcorante, bueno, puede no tener calorías, pero al final nuestra microbiota, que son nuestros bichos que tenemos sobre todo a nivel intestinal, pues dicen, hola, ¿esto qué es? Y entonces muchas veces puede producir problemas digestivos la cantidad de edulcorantes que consumimos. De hecho, no sé si os habéis fijado alguna vez, pero en los paquetes de chicles de siempre, en la letra pequeña pone un consumo excesivo puede ocasionar diarrea. Eso es por la cantidad de esos edulcorantes que muchas veces lleva, ¿vale? Así que esa parte importante también. La miel, si es miel cruda, que digo yo, miel de tarro natural, perfecto, ¿vale? Con control, obviamente, porque es un azúcar también muy potente, pero es más saludable, viene de la abeja. ¿La que se compra en el apicultor o sí, o en la herboristería? Sí, perfecto, eso es mucho mejor. Porque es verdad que muchas veces las que hay en los supermercados, si miramos la etiqueta, lleva cosas añadidas, ¿vale? Cuando hay un bote de estos que apretas y sale tan líquida la miel, ojo porque no es 100% miel, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? Vale, es que yo hablo muy rápido también, ¿eh? Nuestro plato saludable, que muchas veces yo lo utilizo en consulta, voy todo el día pregonando el plato saludable. Esto se puede aplicar igualmente a desayunos, almuerzos y meriendas, lo que pasa es que no solemos tenerlo en cuenta, pero eso se aplica igual, ¿vale? ¿En qué consiste el plato saludable? Hablamos de que el 50% de nuestro plato debería de ser verduras y frutas, ¿vale? El 25% restante, hidratos de carbono, lo que es pasta, arroz, pan, patata, boniato, todo esto son hidratos de carbono. Y luego el 25% restante, la proteína, lo que es la carne, el huevo, el lácteo, por ejemplo, la legumbre la meteríamos en una categoría intermedia porque es un hidrato de carbono, pero también es una proteína vegetal. Entonces, nuestros platos deberían de tener esa proporción. Y eso se puede llevar igual muchas veces al desayuno, almuerzo y la merienda. Entonces, por eso la importancia de tener siempre esa división del plato. Lo que os decía un poco, si las harinas que utilizamos, por ejemplo, son integrales, mucho mejor, esa fibra nos va a ayudar también a nivel digestivo. Siempre reivindico muchísimo que si consumimos pan, si damos pan a los niños, sea pan de panadería, por favor, no panes de supermercado, porque al final es lo que pasa, llevan muchísimos ingredientes añadidos, ¿vale? Y la gente que tiene problemas digestivos, cuando tratamos muchas veces en consulta, se dan cuenta simplemente, el retirar el pan, cuando de repente dices, uy, no me ha dado tiempo a comprarlo en la panadería de tal, voy a cogerlo del supermercado, y dices, me vienen y me dicen, me ha sentado mal el pan del supermercado. Sí, porque lleva más ingredientes, ¿vale? Entonces eso es muy importante también. Tema de lácteos, jolín, ¿por qué nos hemos acostumbrado ahora al desnatado sin azúcar y sin nada? No pasa nada porque consumamos grasa de un lácteo, es una grasa saludable, es una grasa buena, un yogur entero, natural, ya está. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta esa etiqueta que digo yo, no es lo mismo un yogur natural que un yogur sabor fresa. Simplemente con ese cambio del sabor ya lleva el doble de azúcar. Y no es porque lleve fresas, ¿vale? Si llevara fresas dices, vale, ¿el qué? ¿Qué diferencia hay entre la leche natural semidesnatada y la desnatada? ¿Diferencia? En la cantidad de grasa que le quitan, digamos. Lo que pasa es que en esas grasas están las vitaminas hidrosolubles, digamos. Cuando quitamos esa grasa, se quitan parte de las vitaminas que tiene el lácteo, que tiene la leche. Entonces, claro, por ejemplo, la vitamina, no sé si os habéis fijado, pero a veces en algunos envases te pone reforzado con vitamina A, vitamina D. Pues es porque cuando le hemos quitado la grasa, le estás quitando esas vitaminas también. Entonces, por eso al final lo hemos demonizado mucho, igual que
pues eso, al huevo también y tal, porque era grasa y demás, pero las grasas saludables son necesarias para nuestro cuerpo. Entonces, tanto los quesos, pues también, por ejemplo, de cabra o de oveja, pues yo suelo recomendarlos más que los de vaca, los yogures enteros, la leche entera, todo va bien en ese aspecto, ¿vale? Y frutas y verduras, pues obviamente, tanto crudas como cocinadas, de temporada siempre mejor, de proximidad mejor, lo sabéis, al final, un tomate de ahora que compras al supermercado no sabe a nada, es plástico, no es lo mismo que si vas a Almenara a comprar el tomate en junio, agosto. ¿La fruta fuera de la comida o después? Porque ahí también... Vale, mi recomendación ahí es normalmente fuera de las comidas. No porque la fruta sea mala, sino porque cuando estamos ya comiendo, cenando, ya estamos metiendo un pico muy alto de esa glucosa. Nos va a pegar, o sea, vamos a subir mucho, aunque sea una alimentación buena, va a subir mucho esos niveles. Si después de aumentar esos niveles encima le metemos un azúcar rápida como es una fruta, van a aumentar más todavía. Entonces yo siempre prefiero que esas frutas normalmente pues eso, sean en el almuerzo, en el desayuno, que si nos apetece comérnoslas algún día no pasa nada, nos la podemos tomar, pero con un poquillo de control, ¿vale? Porque al final normalmente, por ejemplo, cuando cogemos una naranja no son los 100 y pico gramos que se suele decir por una pieza, una naranja ya pesa 200 fácil. Entonces, igual que cuando hacemos un zumo, no hacemos un zumo de una naranja, hacemos un zumo fácil de 2 o 3 naranjas. La gelatina. La gelatina, dependiendo de los ingredientes que se le añadan, vamos un poco a la misma. Claro, hay gelatina sin azúcar, pero ¿cuánta carga de edulcorantes lleva? No, hay una que se compra en polvo Sí, y se disuelve en agua. sí. A ver, hay algunas que si no han añadido, sí, se puede hacer así. Incluso triturarle dentro fruta y demás se pueden hacer porque se quedan, muchas veces se puede quedar tipo textura mousse. Entonces sí, en ese sentido sí. ¿Vale? Lo que os decía un poco, ejemplos de hidratos de carbono. Pan de calidad, la avena, por ejemplo, es un hidrato que se ha puesto de moda porque se ha puesto de moda hacer los porridge, que se llaman, las gachas de toda la vida, ¿vale? El boniato, la calabaza, la patata son hidratos de carbono, son tubérculos, pero son hidratos de carbono muy buenos. Ideas de carbohidratos para esa merienda, para ese almuerzo, pues por ejemplo, yo he puesto aquí algunas fotos de algunos productos que encuentras en el supermercado que están medianamente bien. Frutos secos, por ejemplo, dan mucha energía, naturales o tostados siempre van a ser mejor. También venden ahora muchas cremas de frutos secos, normalmente son 100% el fruto seco como tal, entonces se puede añadir, pues eso, en una tostada con un poco de queso, hay gente que le gusta ponerle eso, o el porridge de avena que decía, las gachas de avena, hacerle una cucharadita, todo eso teniendo en cuenta que es un aporte importante de energía, o sea, que luego tenemos que movernos para realmente consumirlo. La avena, que os decía también, la avena hay que cocinarla, ¿vale? Tenemos a veces la manía de coger una cucharada de avena, echarse a la leche y ya está. No, la avena hay que cocinarla. Hay que tenerla en el fuego un ratillo hasta que se empieza a deshacer un poco el copo, hacerlo bien. Incluso dejándola en la nevera, todos los hidratos de carbono, dejándolos en la nevera de un día para otro, generamos lo que se llama almidón resistente, que eso es muy bueno para nuestras digestiones y nuestras bacterias, ¿vale? Y eso se genera cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un arroz, una patata, lo que sea, lo hacemos, lo dejamos enfriar y luego lo consumimos, ¿vale? Ahí generamos ese almidón resistente, que de hecho lo iréis escuchando porque está de moda, pero se va a poner más de moda. Yo lo estoy haciendo. Sí, ¿vale? Claro, pues yo normalmente lo que recomiendo es hacer el porridge el día de antes y si lo quieres caliente le pegas un calentorcito en el momento y ya está, y si no, pues frío también, ¿vale? Por ejemplo, a mí de tostadas esta marca me gusta bastante, es la marca Guasa, tiene ese tipo de tostaditas, pues a lo mejor están un poquillo más secos, pero es verdad que los ingredientes que lleva suelen ser bastante naturales, están bastante bien. Si queremos un pan de supermercado, que no es lo que os decía, yo no soy muy fan de los panes de supermercado, pero el de tipo centeno, que es 82% centeno integral, está medianamente decente, está bastante bien. Tema de cereales, que muchas veces también tiramos de cereales, pues cereales de maíz, los cereales del gallo de toda la vida. Esos son 90% maíz, lleva un poco de sal, un poco de a lo mejor algún conservante, pero ya está, no lleva nada más añadido. Y se le pueden añadir más cosas, me refiero, si nos ponemos un bol de leche, le metemos unos cereales de maíz, le metes media pera, un poco de canela o un poco de cacao puro,
la cosa cambia, es lo que decía antes, vamos a jugar con la comida, ¿vale? Está para eso también. Yo soy muy fan del boniato y la calabaza, por ejemplo, tanto para merendar como para almorzar, a los niños también les gusta normalmente. Se puede incluso la calabaza, pues coges unos trocitos, lo mezclas con un yogur también. Y luego el pan, obviamente, de panadería que os comentaba. Bebidas recomendadas, cuando estábamos hablando sobre todo eso, de almuerzos, de meriendas. Obviamente para hidratarse el agua es lo mejor, ¿vale? Hasta ahí creo que lo tenemos todo claro. La leche tiene calcio, tiene proteínas, es súper importante. Una vez ya de adultos, pues a lo mejor no se le da tanta importancia al calcio, pero cuando está en crecimiento, sobre todo, es súper importante para el hueso. Además, el calcio interactúa mucho con otras vitaminas. Interactúa con la vitamina D, interactúa con el fósforo, todo es fundamental para el crecimiento y el desarrollo, ¿vale? Y luego, bueno, ahora también se han puesto más de moda esas bebidas vegetales, no sé si las conocéis, pero bueno, bebida de avena, de almendras, de avellanas, demás. Pues gente que a lo mejor ya no le gusta la leche o no le sientan bien o cualquier cosa, pero es lo mismo, en esas leches hay que mirar muy bien el etiquetado, ¿vale? Porque una misma leche de un supermercado que te pone 3 variedades, a una añaden azúcar, a una le añaden aceite y a otra no le añaden nada. Entonces, ese tipo de cosas es súper importante que le echéis un ojo, ¿vale? Y digo mismo supermercado porque hay ejemplos como tal. Entonces, echarle un ojillo. Yo sé que es algo que no le solemos dar importancia, pero darle la vuelta a la etiqueta. O simplemente mirarlo por internet. La que consumo, ¿qué lleva? Cuando llega a casa, echa un vistazo, ¿qué lleva? Porque hay muchas veces que le añaden aceite y dices, jolín, ¿por qué tienen que añadir aceite a esto? ¿Cuál es la necesidad de eso? Pues la textura. Ahora, por ejemplo, han sacado algunas bebidas de estas que se llaman barista. Claro, porque tiene esa textura y ese sabor. Dale la vuelta a la etiqueta, ¿vale? Porque lleva azúcares y lleva aceites que no son necesarios, porque si me dijeras que están poniendo un aceite de oliva virgen extra, dices, pues bueno, maravilloso, pero no ese es el caso, ¿vale? Entonces, ejemplos que yo pondría para un almuerzo, para un desayuno, para una merienda, como opción fuera de lo que son las leches, tenemos los bricks de leche individuales. Los niños se pueden llevar un brick de leche entera al cole, no pasa nada, no hace falta darle uno de zumo, ¿vale? El agua de coco, por ejemplo. El agua de coco es natural, no suelen añadirle nada más en el etiquetado también, fresquita, está súper buena. Zumo de tomate, este zumo de tomate, este es de Hacendado, creo que es, si no recuerdo mal. Es natural, no lleva nada añadido. El hacer batidos en casa, también es una opción. De hecho, a ver, en este hay frutas congeladas que se pueden mezclar con esa leche, con ese yogur. Se puede jugar con eso también para las meriendas o los desayunos, ¿vale? Los lácteos que os decía, existe el queso, existe el kéfir, que está muy de moda. ¿Por qué está de moda? Porque tiene esos probióticos y prebióticos que nos ayudan con nuestras bacterias y nuestros bichos intestinales. Se está poniendo muy de moda la microbiota intestinal. Entonces, hay que darle la importancia que realmente tiene. Ejemplos. ¿Uy? ¿Está de fuera? Espera, voy. Perdona, ¿han apagado la luz? Ay, lo siento. ¿Puede darla, por favor? Madre mía, qué tarde está. Ya está. Ya está. Vale, entonces, pues por ejemplo, lo que os decía, el kéfir sí que es verdad que suele ser natural, no suelen añadir nada. Sí que es verdad que venden botellitas más pequeñas también que se pueden llevar, pero cuidado porque hay alguna como es la de coco, creo que sí que lleva azúcar añadido. ¿Vale? Luego venden los de cristal, que son de la marca Letour también, que tienen de cabra, de oveja, de vaca. El queso batido, queso fresco, el queso Babybel, al final, bueno, es un queso un poco más graso, pero también lo pueden tomar sin problema, ¿vale? Los intolerantes a la lactosa, en muchas ocasiones, yo diría que la mayoría de ocasiones, pueden tolerar tanto los yogures como los quesos, ¿vale? Entonces, incluso los de cabra y oveja sí que sientan bien a la población que tiene intolerancia a la lactosa. Así que no hay que eliminar del todo, aunque tenemos otras fuentes de calcio importantes, pero son fuentes que no solemos consumir en el día a día. Por ejemplo, el brócoli tiene mucho calcio, pero no es algo que tomemos todos los días. O las almendras también tienen calcio, pero es algo más sencillo consumir algún tipo de este producto que consumir los otros. Fuentes de proteínas. Pues por ejemplo, para ponerle a esas tostadas, para ponerse a ese bocadillo, para el desayuno.
Ventresca, en aceite de oliva virgen extra, que además tiene mogollón de omega. El omega 3 es súper importante. Son pescados grasos, pero son importantes para todos, tanto adultos como infantil. Hacer una tortilla, hacer un huevo cocido, las latas de salmón que comentaba, el atún al natural, lo que os decía de la pechuga de pavo, que sea al menos 90% carne, el jamón serrano, la sardina ahumada, que no lleva espinas, no lleva nada. Jolín, pues son recursos que podemos tirar de ellos, ¿vale? Y si al niño o a la niña le gusta solamente el jamón serrano, pues bocadillo, jamón serrano, no pasa nada. A ver, si hablamos de niños, pues yo no lo pondría diariamente. Si hablamos de adultos, creo que tenemos problemas más importantes que un poco de ahumado, ¿vale? El ahumado, pues es como el salmón también, tiene sus pros y sus contras, pero a mí me llegaría a preocupar un poco más de la procedencia del pescado que al final el ahumado. Soy sincera en ese sentido, ¿vale? Es como cuando digo, no, compramos salmón fresco, bueno, pero nos compensa realmente comprar ese salmón fresco. ¿De dónde viene el salmón fresco? Porque por una parte dices, viene de piscifactoría, que no me gusta, de hecho tienes en muchas ocasiones el salmón salvaje congelado, que hay gente que me dice, bueno, pero es que el mar también está contaminado. Bueno, pero yo quiero pensar que ese salmón ha vivido un poquito mejor, se ha movido más, su musculatura ha estado mejor, incluso al estar congelado es más barato. Entonces, lo mismo, las pescaderías, pues echa un vistacillo a la etiqueta, que en teoría la tienen que tener obligatoria adelante. De hecho, ya hay supermercados que van a empezar a vender solamente fresco, lo que es fresco realmente, lo que está pescado en ese día. El resto lo van a envasar todo. ¿Vale? Los ejemplos de frutas y verduras, tomate, aguacate. Yo recuerdo alguna vez llevarme algún bocadillo con olivas, tomate, cebollita o huevo duro cortado con atún y demás, y está rico y está bueno y se puede hacer así, ¿vale? Olivas, las olivas son buenas, la fruta congelada para hacer lo de los batidos. Venden incluso fruta deshidratada, como es la manzana, que es crujiente también. Los dátiles, por ejemplo, los orejones o los higos secos. Es cuestión de que ellos también se acostumbren a probar cosas nuevas. Los bastoncillos de zanahoria. Yo hay veces que lo digo, llevo a mi sobrina al parque y soy la única que lleva a lo mejor una bolsa de pistachos y la niña merienda pistachos y merienda bastoncillo de zanahoria. Y es la rara por hacer eso, pero es que ¿por qué tiene que ser rara? Hay días que es eso y otros días que es bocadillo, pero todos los niños vienen a pedir los pistachos. ¿Vale? Entonces, que sí, que es mucho más fácil en ocasiones o más rápido paso por el horno y compro cualquier cosa, sí, pero esto está envasado. O sea, es que no cuesta nada tenerlo en casa. Igual que incluso el pan, lo mismo, es que lo puedes congelar, tener el pan ya cortado para cada día. ¿Vale? Opciones de bocadillos, pues lo que os decía, por ejemplo, tomate, rúcula, pimiento asado, aguacate, el hummus que también se ha puesto de moda y a ellos también les gusta, el queso fresco con un poco de pechuga de pavo, atún al natural, huevo, la tostada con el aguacate, tortillas, pues eso lo que decía, una mandarina con unas pocas nueces, una pera con unos pocos pistachos, manzana asada. Yo muchas veces hago un tupper con manzana asada porque la aso ya cortada en el microondas y ya está, no hace falta hacerla entera. Lo tengo ahí y hay veces que es yogur natural y cucharada de manzana asada con canela. Ya está. Y tienes que lo puedes tener en un tupper en la nevera y te dura varios días. No hace falta estar cocinándola todos los días. Otra de las cosas que a mí me gusta tener en la nevera, por ejemplo, y que aguanta también varios días, patés caseros saludables, ¿vale? Pues, por ejemplo, a mí el de tomate me gusta un montón, yo le pongo tomates secos, pimentón, eso ahora luego os lo repartiremos, que lo he impreso para que tengáis varias recetas de estas, y así lo tenéis, pero ahora no, que si no os distraéis ya no me escucháis. Le añado un poco de almendra, ajo, aceite de oliva y lo trituras todo. Lo pones en un tarro de cristal y aguanta toda la semana perfectamente en la nevera. Y lo tienes como opción para sacarlo, ponerlo en una tostada. El paté con berenjena, que se llama en teoría, bueno, es baba ganús, porque es así como un poco más árabe. Pues es berenjena asada, con un poco de comino y aceite. El paté de garbanzos, que es el hummus, que muchas veces eso sí que es más común ya que se utiliza.
Dulces caseros, pues por ejemplo, ahora os pongo otra foto, que son algunas de las que yo hago. Se ven un poco reguleras, pero bueno, estos son lo que yo llamo rocas de chocolate, que lo que hago es derretir chocolate puro, onzas de chocolate puro, y lo mezclo con los copos de maíz. ¿Vale? Entonces, hago montoncitos, lo dejo enfriar y eso se hace sólido. Entonces, es una manera de tener una semigalletita rápida en casa. La granola, que se ha puesto algo de moda, pues lo mismo, cojo la avena, la extiendo en una bandeja de horno, la mezclo con un poco de miel, con un poco de fruto seco, con alguna pasa, con arándanos, lo metes en el horno 10 minutos y está hecho. Y te lo guardas en un tarro de cristal y lo tienes para toda la semana también. Las tortitas con plátano y avena, súper sencillas de hacer. Yo ahí pues le eché fresas, creo que fue, y algo de chocolate. Pero es lo mismo, yo domingos por la mañana es el día de tortitas, hacemos de más, y así la mitad de la semana yo me llevo una tortita y una mandarina para almorzar. Y ya está, es súper sencillo y son saludables por eso, porque a la tortita le he añadido plátano, un huevo, canela y un poco de avena. Lo trituras todo y lo haces. Pero es que incluso yo lo he llegado a hacer en una bandeja de horno, en una bandeja de estas de cristal, que es más pequeñita, que a lo mejor sea un dedo o dos de gordo, lo metes al horno, lo sacas y está hecho, y lo cortas. Antes se hacía la coca y anda para casi toda la semana. ¿Qué tiene eso de mucho mejor que un trozo de torta caldosa casero o magdalenas caseras? Hombre, si le quitamos el azúcar, perfecto. Todo dependerá del sedentarismo, ¿no? De quien lo coma. Bueno, pero el azúcar, una cosa son los azúcares que provienen de los hidratos de carbono, que provienen de la fruta, que provienen de más, a que nosotros le estamos añadiendo azúcar blanca, realmente. Porque no somos conscientes, pero para quemar realmente el azúcar que consumimos a día de hoy, tendríamos que estar yendo al gimnasio todos los días. Estás hablando en general, has dicho que era como orientado a niños y adolescentes. La proporción en una torta así de grande de azúcar. Si tenemos controlada la proporción, perfecto. Los recomendables son por cada 100 gramos de producto, menos de 5 gramos de azúcar. Entonces, si entra dentro de eso, perfecto. Supongo que estás pensando en azúcar blanquilla. Si en vez de ese azúcar utiliza uno panela, azúcar moreno integral. El azúcar es azúcar. O sea, por mucho que le pongan color, por mucho que le llamemos panela. Sí, pero me refiero que proviene del mismo sitio, que al final le podemos poner, el azúcar moreno al final es ponerle al azúcar o refinarlo más o añadirle color, o sea, que viene de la misma procedencia. Otra cosa es que me dijerais, el azúcar de coco, que viene del coco directamente, o que lo que le hemos añadido en vez de azúcar es miel, natural, vale. Pero... Entonces, para endulzar, ¿tú qué le recomiendas para un niño? Para endulzar, es que... Endulzar un yogur, y yo qué sé. Es que para mí ese es el problema. Claro, pero para mí ese es el problema. Es la palatabilidad a la que nos hemos acostumbrado. Claro, yo me he acostumbrado, por ejemplo, a mí me ha costado mucho tiempo, pero yo me he acostumbrado a tomarme el café solo y a mí ahora me pones un sobre de azúcar y digo, wow. Y esa es la palatabilidad. Si nosotros desde niños les acostumbramos a meterles azúcar, obviamente ellos te reclaman eso. En caso de utilizar algo, yo recomiendo la miel. Eso es a lo que yo voy, pero obviamente con control, porque además luego decimos, uy, ¿cuántos niños? ¿Qué hiperactivo es este niño? ¿Qué tal? Claro, porque el chute de azúcar que lleva el niño dentro es así grandioso. Sí, una cucharada de postre en un yogur, por ejemplo, o eso en la avena, yo le pongo también, para que apelmace un poco también. Con esto yo también hago barritas muchas veces, haces tipo barritas, y entonces lo tienes también como recurso en casa. Pero siempre que se pueda evitar, más que nada por eso, porque si no, al final se genera la dependencia de esa palatabilidad constante al azúcar. Nosotros nos podemos comer un caqui y dices, qué dulce está, y no tiene un azúcar añadido. La manzana asada, si es una manzana bien, dices, qué dulce está, sin haberle añadido ni siquiera azúcar. La calabaza pasa igual, hay muchas veces, ahora ya casi nadie le añade, pero antes se le añadía mucho algo de miel o algo de azúcar por encima. Si la calabaza es buena, no la necesitas como tal. Para mí el ejemplo más sencillo es lo del café, que eres capaz de tomarte un café solo y cuando le añades azúcar y dices, wow, y antes te lo tomabas así. Yo recuerdo mis vasos de leche cuando era pequeña, con 2 cucharadas de Nesquik y una de azúcar.
O sea, porque mi madre era, venga, que esto es para desayunar. Y te ibas con un chute importante. Postres lácteos. Pues lo que decía un poco, por ejemplo, la manzana asada, aquí es que se ve un poquillo regular, pero yo ahí la mezclo con el yogur y la canela. Esto pues es un porridge de avena, con la leche, he cocido la avena y luego le he metido a lo mejor nueces, algo de plátano, frambuesas, los batidos que decía, pues este con los arándanos congelados, le metes leche o le metes un yogur, por ejemplo, o directamente el yogur blanco con trocitos de chocolate puro y fresas, ¿vale? Con el chocolate pasa lo mismo. Una cosa es consumir chocolate con leche al 50% y otra cosa es consumir al 80%. El dulzor obviamente es totalmente diferente y es a lo que nos acostumbramos al final. Lo mismo que decía la calabaza, el boniato, con un poco de queso fresco, por ejemplo, en medio, con un poco de canela, pues también cambia. Y se puede merendar, muchas veces hemos merendado eso. Yo siempre, cuando ha llegado otoño, he tenido en casa para merendar boniato. Y es un hidrato bueno, que además es eso, es hablando un poco del deporte y demás, al final no es una azúcar rápida, es una azúcar más lenta, que nos ayuda también cuando estamos generando más, cuando estamos haciendo más deporte y necesitamos más energía, es una absorción más lenta. Entonces eso también nos ayuda mucho. Y aquí quería poner un pequeño ejemplo he puesto como previo a un partido, como pueda ser a un momento, pues eso, una actividad deportiva como un poco más intensa, no simplemente que vayamos a caminar y ya está, sino pues eso, tienes una carrera en bici, tienes una carrera como tal, un partido de básquet y demás, un poco el equilibrio de buscarlo, porque para mí aquí sí que es súper importante el tiempo que pasa hasta que hacemos el deporte, ¿vale? Es muy importante que esa digestión esté hecha. Entonces, al menos que pasen las 2 horas desde que comemos hasta que vayamos a hacer el deporte intenso, es importante. El equilibrio, lo que os decía antes, el hidrato de carbono, la proteína, la verdura. En este caso cambiaríamos un poco las proporciones, meteríamos algo más de carbohidrato, en lugar del 25% subiría al 40% fácil, al 40% incluso al 50%, dependiendo un poco la dinámica. Pero, por ejemplo, pues una pasta integral con algo de tomate y yo le añadiría a lo mejor 2 huevos o carne picada o algo de atún. Carne no soy muy partidaria porque cuesta más hacer la digestión y lo que queremos es una digestión un poco más ligera, entonces lo cambiaría a lo mejor por huevo o una ensalada pero con una buena pechuga a la plancha grande, con medio aguacate porque necesitamos esas grasas también saludables, algo de salmón con quinoa, con espárragos, ahí también tenemos la grasa del pescado. Es un plato un poquillo más ligero, para mí es un poco más ligero estos dos que lo que es la pasta en sí. Pero bueno, yo siempre tiro mucho más de boniato y de patata, por ejemplo, de quinoa, antes que de la pasta, ¿vale? Porque es más pesada a la hora de digerirla y lo que nos interesa es tener la energía dentro, pero ir más ligeros. Y en el post, un poco parecido también. Podemos reforzar otra vez. En este caso yo no metería tanto carbohidrato, aquí metería más proteína a lo mejor, ese 50% del plato de proteína más grande, reforzar con algo de fruta también y reforzar a lo mejor con algo de lácteo, porque es esencial también para la recuperación muscular, tanto por el calcio como por la proteína que nos aporta, ¿vale? Y el lácteo es verdad que yo suelo recomendar evitarlo antes del deporte, por el tema de la lactosa. Muchas veces puede ser más indigesto y más pesado también. Entonces, lo haría así. Y la importancia de la hidratación. Al final, bueno, aquí la mayoría somos adultos, yo lo había enfocado más un poco a lo del partido, pero la importancia de la hidratación siempre. Los partidos es verdad que muchas veces tienden a irse a bebidas isotónicas. Yo no soy muy fan de ellas. ¿Por qué? Dígame. Vale, mucho mejor, si se lo prepara mejor. ¿Por qué no soy muy partidaria de esas bebidas ya preparadas? Por lo mismo que decía antes, por la cantidad de edulcorantes que lleva esa bebida. Limón, incluso ahí sí que meteríamos una cucharada de azúcar blanca, incluso una cucharadita de sal, limón, mucho mejor. Si lo hiciéramos casero, muchísimo mejor, porque al final te está aportando lo que necesitas sin tener que meter la carga de algo que ya viene preparado, ¿vale? Y durante el partido, agua, ¿vale? En algún momento dado, si es largo tal, pues metemos la bebida, pero si no la bebida yo la metería después, directamente.
durante el partido agua. Igual que eso, lo mismo que decía antes, evitar que se tomen, o cualquier persona que se tome una bebida energética antes de un partido. O sea, no, porque además ya están de moda ciertos suplementos como pueda ser la cafeína, que hay gente que se toma la cafeína, como si encima nos metemos un chute de bebida energética, ya nos va a petar la patata. Así que un poco de cuidado con eso, ¿vale? Pero para mejorar eso, fatiga, calambres, rendimiento y demás, tenemos que estar hidratados constantemente. Esto es lo que os comentaba. Un zumo, ahí sí que es verdad que un zumo de frutas natural nos puede ayudar después, por ese azúcar rápida que necesitamos. Ahí sí que nos ayudaría también. ¿Alguna pregunta? Para adelante. Sí, 1 y 2, perfecto, no hay ningún problema. El huevo se ha demonizado durante mucho tiempo. Es una grasa saludable, no nos va a subir el colesterol, o sea, es nuestro mínimo problema. No nos va a subir el colesterol por consumir huevos. También es verdad que la procedencia del huevo es importante, pero bueno, ahí yo sé que no siempre está en nuestra mano. Pero el consumo de huevo, tanto para niños como adultos, podemos tirar de 2 perfectamente al día, incluso hay gente que consume 3 y no hay ningún tipo de problema. Eso a la plancha, poché, microondas, como sea. Y si alguna vez nos aparece uno frito, pues bueno, pues uno frito. ¿Vale? Pero que nos lo permitamos. Es igual que el plátano, también se ha demonizado mucho tiempo. Pobre plátano. Entre que si me sube el azúcar, que si tiene mucho tal, que si tiene mucho tal, el plátano nos lo podemos comer tranquilamente también. ¿Vale? ¿El plátano en el deporte antes, después o antes y después? Antes y después se puede. Sí que es verdad que a mí me suele gustar antes. ¿Vale? Por el tema del potasio y demás me suele gustar antes. Pero incluso... Sí, incluso un poco maduro por el tema de los azúcares y también. Bien. Si a la persona no le resulta muy pesado... Claro, sí, exactamente. Medio plátano. Medio plátano sí. Yo suelo ser más partidaria del medio, ¿vale? Porque si no es verdad que es una fruta más pesada... Tener un poquito más de nivel en ese momento, pero que da diferencia. Claro. Es igual que muchas veces, pues eso, suplementan o durante el partido tal, dátiles, frutos secos, tal... Yo en ese caso prefiero algo de dátil, por ejemplo, antes que un fruto seco. Más que nada por el tema de masticarlo, digerirlo y demás. Claro, pero por ejemplo los ciclistas son muy dados a eso también durante el tiempo. O el tema de los sobrecitos de suplementación rápida que hay para las pruebas más duras. Ese tipo de cosas también hay que tener cuidado con eso porque te puede producir una diarrea en ese momento importante, porque lleva una carga de azúcares tan potente que hay que tener cuidado con ese tipo también que consumes. Entonces al final el medio plátano va mucho mejor que otras cosas. ¿Cómo? ¿La leche de coco para cocinar? Sí, la leche de coco está bien. Tiene grasa, pero es que es una grasa procedente del coco. De hecho ahora venden una baja en grasa, si no recuerdo mal. El colesterol al final, bueno, es meterme en camisa de 11 varas, por ahí tenemos al doctor, pero para mí el colesterol, cuando hay un desequilibrio, hay que buscar un poco la causa del porqué. Al final el colesterol está muy relacionado también con las hormonas. Entonces, en muchas ocasiones yo creo que encima cada vez se baja más el nivel del colesterol, ahora ya estamos en 200, yo creo que dentro de nada estamos en 190, pero también hay que valorar qué tipo de colesterol es el que luego nos sale, si el bueno, el malo y si hay algo más que pueda interaccionar. Sí. De hecho, incluso el aceite de coco es bueno, no es malo, pero el problema muchas veces surge en el calentamiento de ese aceite. ¿Vale? Entonces hay veces que muchas veces surge ahí el problema. No, depende de la temperatura que alcance y claro, es muy complicado controlar la temperatura que alcanza el aceite. Entonces... Pero bueno, es bueno incluso para la microbiota de la boca, por ejemplo, es muy bueno el aceite de coco. Para mí los congelados es un buen recurso, ¿eh? ¿Tiene las mismas propiedades? El que un producto esté congelado no supone que se pierdan las propiedades. De hecho, yo esto es lo de siempre, yo no me voy a los extremos y yo creo que nos facilita la vida. Es como las verduras cortadas y congeladas, no llevan nada añadido. Entonces, si lo tenemos como recurso, obviamente yo preferiría eso, que fuera de temporada, que fuera natural, que fuera tal. Pero si no tenemos la posibilidad y tenemos la otra opción, podemos estirar de lo congelado. Es verdad que la mayoría de lo que suelen vender de frutas es fresas, frambuesas, arándanos, son los frutos rojos, que además son súper importantes y son súper antioxidantes que deberíamos de tener en nuestra vida diaria.
Entonces durante el año no lo tenemos muchas veces, entonces a mí me gusta su consumo. Y las verduras igual, no llevan nada añadido, se puede consumir perfectamente y es un recurso para tener en casa cuando muchas veces surge el no tengo tiempo de estar yendo a comprarla continuamente. Pues chicos, si tienes en el cajón, está bien, es un buen recurso. Claro, es que a mí eso es un punto que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque vamos a la pescadería, compras un salmón, ese salmón no es de aquí, vamos a tener el punto. Entonces, lo han descongelado para que tú lo veas ahí. Y tú luego llegas a casa y muchas veces lo vuelves a congelar. Las cosas como son. Entonces, lo han congelado, lo han descongelado, tú lo has cogido y lo has vuelto a congelar y lo vuelves a descongelar otra vez para consumirlo. A mí hay una cadena que al final me aporta mucha más seguridad el congelado, y muchas veces pasa eso, que ese congelado no es de piscifactoría, es salvaje, porque claro, es que es lo que digo, un salmón aquí no hay. Claro, entonces, claro, aquí tienes que comprar, pues yo qué sé, aquí podemos comprar la sepia, podemos comprar algún lenguado, podemos comprar alguna dorada, algunas clochinas que vienen de aquí, pero el restante viene de fuera. Entonces, por eso lo de echar un vistacillo a la etiqueta al final también es importante, y incluso es eso, el ejemplo que pongo el salmón es el más sencillo porque además creo que es más barato el salvaje congelado que el que compras en la pescadería fresco. ¿Vale? Entonces, sí, hay muy poco. Y por eso digo que el mar también está contaminado, hay que ser realista, pero por lo menos ese salmón se ha movido. ¿Sabes? Esto es como lo que decimos de los pollos o las vacas o lo que sea. Pues si están sueltos, se mueven, su glucógeno, sus músculos, se han movido más que el que está encerrado en un círculo dando vueltas en el mar todo el rato, comiendo lo que le dan. Nunca va a ser lo mismo. Vale. Y nada, con esto os pongo aquí mi dirección. Yo suelo hacer charlas, paso consulta también, intento subir cosas a redes sociales, aunque me cuesta un poco por falta de tiempo. Y nada, daros las gracias por haber venido. Espero que hayáis aprendido alguna cosilla, que echéis un vistacillo a alguna etiqueta y que si necesitáis alguna cosa, pues sin problema me comuniquéis las cosillas. Muchas gracias.